Soy Carlos Alberto, el pensador. Bienvenidos al camino. ¿Por qué el mundo parece cada vez más inestable precisamente cuando tantas naciones hablan de construir un nuevo equilibrio? ¿Será que estamos asistiendo a una sucesión de conflictos independientes? ¿O que esos conflictos son apenas la parte visible de una transformación mucho más profunda? En nuestro encuentro anterior comenzamos a recorrer un camino diferente. No intentamos adivinar el futuro, intentamos comprender el presente. Porque la geopolítica estoica parte de una convicción sencilla. Los acontecimientos llaman nuestra atención. Los procesos revelan la realidad. Hoy quisiera invitarte a dar un paso más. Cuando observamos las noticias del mundo, solemos preguntarnos, ¿qué está ocurriendo? Sin embargo, la geopolítica estoica nos propone una pregunta todavía más importante. ¿Qué proceso está haciendo posible que todo esto ocurra? La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente nuestra forma de observar la historia. Vivimos en una época donde la información circula a una velocidad extraordinaria. Una crisis reemplaza rápidamente a otra. Las alianzas cambian, las tensiones aumentan, las economías se transforman, los mercados reaccionan, los gobiernos toman decisiones y los titulares ocupan nuestra atención durante algunos días para luego desaparecer. Sin embargo, debajo de esa superficie existe un movimiento mucho más lento, más silencioso y probablemente mucho más importante. Comprender ese movimiento constituye uno de los mayores desafíos intelectuales de nuestro tiempo, porque la historia casi nunca cambia de dirección de un día para otro. Los grandes procesos comienzan silenciosamente. Mientras nuestra atención permanece concentrada en los acontecimientos más visibles, las fuerzas profundas continúan reorganizando la realidad. Y cuando finalmente advertimos el cambio, generalmente creemos que ocurrió de repente. En realidad, hacía mucho tiempo que estaba ocurriendo. Simplemente, todavía no habíamos aprendido a observarlo. Aquí aparece una imagen que puede ayudarnos. Imaginemos una partida de ajedrez. Mientras todos aceptan las mismas reglas, el juego puede ser intenso. Cada jugador desarrolla su estrategia. Cada movimiento modifica el equilibrio. Pero el tablero conserva su estabilidad, porque las reglas siguen siendo compartidas. Ahora imaginemos algo diferente. En medio de la partida aparecen nuevos jugadores. Algunas piezas comienzan a adquirir un peso inesperado. Otras dejan de ocupar el lugar dominante que habían mantenido durante décadas. Nuevas tecnologías modifican las posibilidades del juego. Nuevos intereses comienzan a hacerse presentes. Y al mismo tiempo, algunos participantes empiezan a preguntarse si las reglas que organizaban esa partida continúan respondiendo a la realidad actual. En ese instante, ya no se discute únicamente quién juega mejor. Comienza a discutirse algo mucho más profundo. ¿Seguimos jugando el mismo juego? Esta pregunta resulta extraordinariamente útil para comprender el momento histórico que estamos viviendo, porque los conflictos, muchas veces, no representan el origen de las grandes transformaciones. Con frecuencia, son simplemente el síntoma visible de que las estructuras existentes comienzan a perder capacidad para responder a una realidad que ya está cambiando. Y aquí aparece uno de los principios fundamentales de la geopolítica estoica.
No debemos confundir el síntoma con la causa. Los conflictos impresionan, los procesos explican. Cuando observamos solamente el conflicto, comprendemos muy poco. Cuando descubrimos el proceso que lo origina, la realidad comienza a adquirir un significado completamente diferente. La historia confirma esta idea una y otra vez. Las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales rara vez nacieron de un único acontecimiento. Fueron el resultado de procesos que maduraron lentamente. Al principio, casi nadie los percibía. Luego, comenzaron a hacerse visibles y finalmente modificaron el rumbo de la historia. Quizá por eso los grandes pensadores nunca observaron únicamente los hechos. Intentaron comprender las fuerzas que actuaban detrás de ellos. Y precisamente ese es el método que proponemos recorrer juntos. Porque comprender los procesos no significa adivinar el futuro. Significa prepararnos mejor para él. Comprender estos procesos nos conduce naturalmente hacia uno de los conceptos centrales de la geopolítica estoica, el realineamiento virtuoso. Lo definimos como el proceso mediante el cual una sociedad, una institución o un sistema internacional adapta sus reglas, mecanismos y estrategias a una realidad cambiante, preservando sus principios fundamentales y procurando resolver los conflictos antes de que desemboquen en una ruptura. Observa cuidadosamente esta definición. No propone destruir el pasado, tampoco conservarlo todo simplemente porque siempre fue así. Propone algo mucho más difícil, preservar aquello que el tiempo ha demostrado valioso y adaptar aquello que la experiencia demuestra que necesita evolucionar. Porque la experiencia también enseña, y las grandes ideas permanecen vivas precisamente cuando son capaces de dialogar con la realidad de cada época. Esta reflexión no se aplica únicamente a la geopolítica, también puede aplicarse a las instituciones, a las organizaciones e incluso a nuestra propia vida. Las personas también necesitan realinearse, no cambiando sus principios cada vez que aparecen dificultades, sino revisando sus estrategias cuando la realidad demuestra que ya no producen los resultados esperados. Aquí aparece una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Con frecuencia se presenta al estoico como una persona resignada, distante o indiferente. Sin embargo, la historia nos muestra exactamente lo contrario. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más complejos de la antigüedad. Séneca participó activamente en la vida pública. Epicteto dedicó su existencia a formar personas libres. Ninguno de ellos fue un espectador de su tiempo. Fueron hombres profundamente comprometidos con la realidad que les tocó vivir. El verdadero estoico no actúa menos, actúa mejor. No elimina sus emociones, aprende a comprenderlas. No intenta apagar sus impulsos, aprende a dirigirlos. No huye de la realidad, la observa con serenidad para decidir con prudencia. Quizá esa sea una de las enseñanzas más actuales del estoicismo. La serenidad nunca significó pasividad. Siempre significó claridad para actuar correctamente cuando las circunstancias lo exigen. Aplicado a la geopolítica, este principio adquiere una enorme importancia. Ningún país puede controlar todos los acontecimientos internacionales, pero todos pueden decidir cómo responder a ellos. Pueden fortalecer sus instituciones, pueden desarrollar una mayor capacidad de adaptación, pueden invertir en educación, pueden generar previsibilidad, pueden actuar con prudencia
cuando otros reaccionan impulsivamente, porque la prudencia nunca ha sido una muestra de debilidad, ha sido siempre una forma superior de fortaleza. Llegados a este punto, quizá convenga cambiar nuevamente nuestra pregunta. En lugar de preguntarnos únicamente quién ganará el próximo conflicto, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué transformación silenciosa está intentando abrirse paso a través de ese conflicto? Porque, con frecuencia, los conflictos ocupan las primeras páginas de la historia, pero son los procesos los que terminan escribiéndola. Y cuando aprendemos a distinguir unos de otros, dejamos de reaccionar únicamente frente a las noticias del día para comenzar a comprender el movimiento profundo de las civilizaciones. Ese es, precisamente, el propósito de la geopolítica estoica. No pretende anticipar el futuro, tampoco pretende imponer una forma de pensar. Propone un método: observar, comprender, comparar, aprender y actuar con mayor sabiduría. Porque sólo quien comprende los procesos puede prepararse con serenidad para los cambios que inevitablemente llegarán. Y quizá ese sea uno de los mayores desafíos intelectuales de nuestro tiempo. No descubrir quién vencerá en los próximos conflictos, sino comprender qué principios deberán preservarse para que el nuevo equilibrio internacional no repita los errores del pasado. Porque las grandes transformaciones de la historia nunca comienzan con un titular. Comienzan silenciosamente, mientras el péndulo inicia un nuevo movimiento casi imperceptible. Y solo mucho tiempo después comprendemos que el mundo ya había comenzado a cambiar. Por eso, quisiera dejarte una última pregunta. Una pregunta que desarrollaremos en nuestro próximo encuentro. Si el conflicto constituye solamente el síntoma, ¿hacia dónde comienza realmente a oscilar el péndulo de la historia? Porque comprender esa dirección quizás sea mucho más importante que intentar adivinar el próximo acontecimiento. Hemos llegado al final de este primer paso. Hoy no intentamos predecir el futuro, intentamos comprender el presente, porque solamente quien comprende los procesos puede reconocer las oportunidades antes de que sean evidentes para todos. En el próximo capítulo comenzaremos a observar cómo esos cambios dejan de ser simples acontecimientos aislados para transformarse en un nuevo tablero geopolítico, donde cada movimiento modifica el equilibrio del sistema internacional. Mientras tanto, recuerda algo que para nosotros es esencial. La geopolítica estoica no pretende decirte qué pensar, pretende ofrecerte una brújula para comprender mejor el mundo y decidir con mayor libertad tu propio camino. Soy Carlos Alberto, el Pensador. Gracias por acompañarme una vez más. Si este análisis te resultó útil, suscríbete al canal, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios. Tu participación nos ayuda a seguir construyendo esta comunidad de personas que creen que pensar bien es vivir mejor. Hasta nuestro próximo encuentro, porque el mundo seguirá cambiando y nosotros seguiremos aprendiendo a comprenderlo.